Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Figuereo, estoy aquí para servirle y para hablarle palabra del Señor. Yo pienso que mi amigo o amiga que me escucha, si tú eres cristiano o tú eres cristiana, yo quiero enviar de parte del Señor en esta mañana o en esta tarde o a cualquier hora que tú estés viendo este mensaje, este vídeo, yo quiero decirte que nosotros estamos durmiendo. Nosotros como cristianos, como hijos o hijas de Dios, estamos durmiendo y yo creo que no es la voluntad del Señor de que tú como cristiano, yo como cristiano que tenemos conocimiento de la palabra, se nos fue dado una luz para, como dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Una ciudad no se puede esconder. ¿Para qué es utilizada la sal? No es sino para que le dé sabor a la comida. Para eso no es que sirve la sal, para darle un gusto, para darle un condimento. Pues si nosotros como cristianos, siendo la sal de la tierra, nosotros no le damos la luz al mundo, dice la palabra de Dios que una ciudad situada sobre un monte, o sea, en la cima de un monte, de una colina, no se puede esconder. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos somos llamados a darle luz al mundo. Ese conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, a través de su entendimiento, nosotros hemos sido llamados a compartirla con el mundo. Un mundo donde perece, un mundo donde prácticamente se está perdiendo por causa del amor al dinero, de los intereses, de las guerras, del egoísmo, la vanagloria, la atención, la exaltación, la vanagloria, por así decirlo en general. Entonces nosotros como cristianos hemos sido llamados a nosotros predicar estas cosas que están pasando en estos últimos tiempos. Y quiero hablarle exactamente de las señales del fin. Quiero hablarle en esta mañana, esta tarde, de las señales del fin. El inicio del año 2023 ha sido un año que estamos viendo acontecimientos que están poniendo a las personas a pensar. Acontecimientos que han estremecido completamente el mundo, han estremecido a la humanidad. Hemos visto que el primero de febrero se efectuó un terremoto de 5,3 en mi país de República Dominicana. 5,3 a las 7 de la mañana, al sur de la provincia de Baní, de Matanza de Baní. Gracias a Dios lo que hubo fueron grietas en algunas edificaciones. Fue más el susto y más el pánico que otra cosa. Sufrieron un daño de gravedad. Y aún así, una semana después se produjo otro temblor de manera leve de 3,6 cerca de Jimaní, casi a la frontera con Haití. O sea, están sucediendo acontecimientos históricos que es para que nosotros como cristianos, como personas, como ciudadanos del mundo, que nosotros abramos los ojos. Se ha registrado otro terremoto el lunes 6 de febrero, o sea, segundo mes del año, iniciando el segundo mes del año. Otro terremoto de 7,5 en la frontera de Siria con Turquía. El primero fue de 7,8. Luego le siguió un hermano de 6,7 más al norte de Turquía, frontera con Siria, de 7,5. Y esto para que nosotros, según las estadísticas, la tengo aquí porque la he buscado de fuente confiable, internet, aproximadamente más de 8,000 muertos, y más de 39,000 heridos, al menos en estos países. 5,894 muertos y 34,810 heridos en Turquía, y más de 2,770 muertos y 4,554 heridos en Siria. Aproximadamente más de 8,000 muertos y 39,000 heridos. Esa noticia yo la consulté antes de las 3 de la tarde, hoy en día. Fallecidos, 8,264 fallecidos y 39,664. Hoy miércoles antes de las 3 de la tarde. Pero aún así,
Aún así, luego a las 3:12 de la tarde, o sea, 12 minutos después, 5 o 10 minutos después, la misma noticia en el directo, aproximadamente van hoy en día, miércoles 8 de febrero, más de 11.000 muertos por el terremoto que se produjo este lunes y Siria, pero más afectó a Turquía, más número de muertos y ahí es una placa tectónica que pasa por ahí, la placa de Anatolia. 11.000 muertos y más de 53.000 heridos actualmente. Y las cifras van subiendo, van subiendo. Un terremoto, el primer terremoto fue de 7,8, el segundo terremoto fue de 7,5 y el hermano, antes de producirse el de 7,5, que fue más al norte de Turquía, se produjo uno de 6,7. Datos emitidos por esto fue en la provincia de Hatay, en Turquía. El dato emitido por el Instituto Sismológico de la Universidad de Tamaulipas, en Turquía, Universidad Autónoma, por la sismóloga Gina Villalobos. La sismóloga Gina Villalobos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, mis hermanos, compañeros? Yo no. Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios, la luz al mundo, que nosotros abramos los ojos. Se están cumpliendo completamente las señales del fin. El mundo se está acabando en nuestra vista. El mundo se está acabando en nuestros ojos. Ni siquiera nos estamos dando cuenta. Estamos durmiendo prácticamente como cristianos. Estamos durmiendo prácticamente como pueblo de Dios. Y no es la voluntad de Dios que nosotros estemos durmiendo. Dios quiere que nosotros estemos alerta. Porque nosotros hemos sido llamados a ser atalayas al mundo. Nosotros hemos sido llamados a darle la advertencia al mundo en estos tiempos. Y no es para nosotros quedarnos con los brazos cruzados, ni para quedarnos callados con las cosas que están sucediendo actualmente, que es algo completamente preocupante. El año 2023 inició con terremotos de 7,8 en la escala de Richter. Eso es catastrófico. El terremoto más grande que se ha producido en la humanidad, el terremoto de Maldivas, en Chile, en el año 1960. Ese terremoto fue brutal. Murieron aproximadamente 2.000 personas, 1.655 personas aproximadamente, y más de 2.000 personas quedaron damnificadas en este terremoto. Un terremoto de 9,5 en estos tiempos, eso hubiese sido, yo creo que nadie se hubiese salvado en Chile y más de la mitad de América del Sur. Porque fue un terremoto que movió el epicentro de la Tierra. Oigan este dato, movió el epicentro de la Tierra 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, algo nunca hubiese visto en la humanidad. Se movió el epicentro de la Tierra con ese terremoto. Fue el más grande del mundo, 9,5. Eso fue algo completamente brutal. Casi una magnitud de 10 en la escala de Richter, 9,5 en el año 1960. Es el terremoto más grande que se ha producido en la historia. Dice que murieron 1.655 personas en ese terremoto. 2.000 personas quedaron damnificadas, lamentablemente. Tuvo una extensión de más de 1.000 kilómetros de norte a sur. Tuvo una duración de 10 minutos. Dice que el eje de la Tierra se movió 3 centímetros, perdón. El eje de la Tierra se movió 3 centímetros. Eso es algo despeluznante completamente, nunca se hubiese visto. Dice que la placa de Nazca y de Chiloé se acercaron bruscamente, cerca de 40 metros, algo que nunca se hubiese visto en la historia de la humanidad, lo que causó este terremoto. Dice cuando normalmente hacen de entre 8 centímetros anuales, que la energía que liberó fue aproximadamente un 22,2% de la que se hubiesen liberado durante los sismos anteriores del año 1906 hasta el 2005. O sea que se movió casi un 25%, se liberó casi un 25% de todas las energías que se hubiesen producido durante todos los sismos desde el año 1906 hasta el 2005. Un siglo aproximadamente. Completamente catastrófico. Miren el terremoto de Japón en el año 2011, que produjo un tsunami. La estadística dice que murieron más de 20.000 personas y hubieron más de 2.000 personas desaparecidas. O sea, en total murieron más de 22.500 personas. El terremoto de Japón del año 2011, que fue completamente catastrófico. El
El terremoto del año 2000, del 2004 en el Océano Índico, que murieron aproximadamente entre 60 y 70.000 personas en Indonesia, que produjo un tsunami, algo completamente catastrófico. El terremoto de Haití del año 2010, este siglo XXI ha registrado la mayor cantidad de terremotos de la historia en la década. El terremoto de Haití murieron aproximadamente más de 316.000 personas y más de 200.000 personas quedaron damnificadas. De 2 millones de personas lamentablemente quedaron damnificadas. Eso fue en el 2010, hace 13 años. 2011 otro terremoto en Japón. 2018, 2 terremotos en Indonesia. Uno en Indonesia, al sur, cerca del Océano Índico, y otro en otra isla de Indonesia. Y ahora, iniciando el año 2023, 2 terremotos más, uno de 7,5 y otro de 7,8. El primero de 7,8 y el segundo de 7,5. En la frontera entre Turquía y Siria. Muriendo ahora en la actualidad aproximadamente más de 11.000 personas. Lamentablemente hay un libro muy poderoso. El libro lo ha podido contradecir ningún científico. Un sismólogo ha podido contradecir. Se llama la Biblia, la santa palabra de Dios. Nosotros estamos durmiendo y ya la Biblia hubiese predecido todas estas catástrofes que iban a suceder en estos tiempos. A final del fin de los tiempos. Que ya la Biblia hubiese predecido con antelación, con antigüedad a su profeta. Dios ya le hubiese hablado a su profeta lo que iba a suceder en el tiempo del fin. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6 en adelante. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os alarméis. Esto tiene que suceder. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la guerra que empezó en el año 2022? La guerra de Ucrania y de Rusia. Territoriales, problemas políticos para Ucrania. Quiere pertenecer a la Unión Europea, quiere pertenecer a la OTAN. Y la OTAN, sabemos que en Norteamérica, la OTAN tiene muchísimas bases militares en la Unión Europea y otros países a nivel mundial, y Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea, por ende quiere entrar a la OTAN, y donde quiera que cada país que entra a la OTAN, los Estados Unidos o la OTAN en general, porque junto con la Unión Europea ellos instalan una base militar allí. Entonces los rusos no quieren que se le instale ningún tipo de base militar. Si hay una base militar en la puerta, entonces los rusos, mucho menos que entre a la OTAN y que le vayan a poner una base militar ahí en la puerta de su casa. Dios quiere que nosotros abramos los ojos. Dios quiere que nosotros estemos alerta, que nosotros estemos como atalayas, que nosotros estemos pendientes de las cosas que están sucediendo, porque las cosas que están sucediendo ya Dios lo predijo a través de su palabra. Las cosas que están sucediendo ya Dios lo predijo a través de las Santas Escrituras. Dice la palabra de Dios que habrá guerras y rumores de guerra. Pero cuidado, todo esto tiene que suceder, que todavía no es el fin. Cuidado, todas estas cosas tienen que suceder. Todavía no es el fin. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Terremotos en diversos lugares. ¿Usted cree que es casualidad este terremoto de 7,8 y de 7,5 que se ha producido en Turquía? Esos videos que andan por ahí en las redes sociales, eso parte del alma. Cuando yo vi esas imágenes y esos niños llorando, madre escalcinada, cuerpos muertos, hombres muertos, niños, una niña recién nacida, gracias a Dios, de 6 meses. Hubo una niña recién nacida que quedó viva, gracias a Dios, pero lamentablemente la madre murió aplastada por los escombros. Hubo otra niña de 6 meses que sobrevivió, pero otros niños también han sobrevivido, pero lamentablemente otros niños, otras familias, padres, madres no han sobrevivido. Las cifras van por 11.000 muertos aproximadamente ahora. Eso es algo que da mucha pena. Ahora en mi país se produjo un terremoto de 5,3 de febrero a las 7:16 de la mañana. Esto es algo insólito. Este mes 2023 ha empezado completamente
catastrófico. No va por 2 meses todavía y ya se han producido aproximadamente más de 5 o 6 terremotos a nivel mundial. Esto es algo completamente alarmante. El libro de Mateo 24 me dice: habrá nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. Esté habiendo tantos terremotos en este año 2023. Esto no es para que usted se ponga a pensar, para que usted abra los ojos y usted analice de que este mundo se está acabando, de que este mundo se está yendo al colapso, de que nosotros debemos de abrir los ojos y hacerle entender al mundo de que esto se está perdiendo, de que este mundo va a la deriva y ya Dios está emitiendo ya las últimas señales de los finales de los tiempos, de que Él va a venir en gran poder y gloria. Dice la palabra de Dios, dice que vendrá como un ladrón en la noche, dice que vendrá con sus santos ángeles en la nube de los cielos, y cuando suene la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo espero que usted, querido amigo que me escucha, usted, querida amiga que me escucha, que usted sea uno de esos primeros que sea levantado cuando Jesucristo venga. Pero hay que advertirle al mundo de que las señales del fin de Mateo 24, que ese libro hay que leerlo junto con ese capítulo, se están cumpliendo al dedillo, al pie de la letra.